Buenas tardes, soy Gabriel Lesen, presidente del Parlamento Balear, abogado en ejercicio hasta junio, que me nombraron para este cargo. Bueno, tengo la doble licenciatura en Derecho y Administración de Empresas por ICADE, que estudié allí en Madrid. Luego he trabajado en Farmamar, que antes se llamaba Celtia, es la actual Farmamar, una empresa farmacéutica cotizada. Y desde 2008 pues me vine a Baleares para casarme y nada, empecé a ejercer de abogado y bueno, siempre he tenido cierta inquietud política, he militado en varios partidos. Empecé por el Partido de la Libertad Individual, el antiguo PELIP, allá por 2012 me parece. Luego colaboré con Sociedad Civil Balear desde su fundación como secretario. Y también bueno, he colaborado con esa fundación, con la Fundación Jaime III. Y nada, hace un año pues decidí afiliarme a Vox por cómo estaba la situación política. Y bueno, las circunstancias y las elecciones, que fueron bastante bien, pues me han acabado situando en esta posición, ¿no? Privilegiada, podríamos decir, porque veo un poco pues toda la actualidad política, ¿no? La actividad legislativa, y la verdad es que es un puesto muy interesante. Estoy casado, tengo 2 hijos de 12 y 11, 2 niños los dos, y soy mallorquín, claro, nací aquí, pero he vivido 13 años en Madrid porque me fui allí a estudiar y me quedé trabajando. La situación política, como antes hablábamos, pues está delicada y me llevó a implicarme, porque me parece que hay mucho trabajo que hacer. Y bueno, me habéis traído aquí para hablar un poco pues de mi actividad como presidente del Parlamento y también del libro que escribí, que es un ensayo que se titula Dios nos hizo libres, y es sobre el cristianismo y el liberalismo, que lo escribí a raíz de mi militancia en ese otro partido que he mencionado, en el Partido de la Libertad Individual. A raíz de... pues lo enseño. Es Esta es la penúltima edición, porque luego hay otra de Unión Editorial, pero bueno, son prácticamente iguales. Es sobre, pues eso, cristianismo y liberalismo, ¿no? Y surgió, casi me salió solo el libro, porque, bueno, pues como digo, militaba en este partido liberal llamado PELIP, Partido de la Libertad Individual, y quedábamos, ¿no? Yo creo que aquí quedamos alguna vez, hacíamos tertulias pues para explicar nuestro programa, y vi que una tertulia de café se quedaba un poco corta para explicar el liberalismo. Entonces empecé a escribir el libro, y luego por aquel tiempo, debía ser 2013 o eso, pues empecé a leer más de cristianismo y podemos decir que volví un poco al redil católico, y entonces empecé a investigar cómo se compatibilizaban las dos cosas, ¿no? El cristianismo y el liberalismo, que todavía ahora pues hay mucha discusión sobre si son compatibles o no, y como resulta del libro mi conclusión es que sí, evidentemente, pero hay mucha gente que opina que no. Pero bueno, yo creo que es porque la palabra liberalismo pues tiene muchos significados y a menudo cuando la gente habla de liberalismo pues piensa en una cosa distinta, ¿no? Y como a la gente le gusta mucho discutir, pues pues enseguida tachan al otro de pues que no puede ser católico, ¿no? En lugar de intentar comprender, dice el otro, ¿no? Y es un poco lo que estoy intentando ahora en mi labor como presidente, que claro, soy una especie de árbitro, ¿no? Ahí en el Parlamento, y entonces intento conciliar y que aunque haya discusión, haya ideas distintas, pues que tengamos puntos de encuentro. Por ejemplo, cuando llamé a consultas a los portavoces de los grupos parlamentarios, pues me sorprendió que quizás con el que mejor me lo pasé fue con el portavoz de MES per Mallorca, que Luis Apesteguía, que es una persona muy afable y estuvimos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Él también se sorprendió bastante porque tienen una visión de los militantes de Vox, pues a veces también que hay muchos clichés, ¿no? Y que se exageran las ideas y que se busca un poco el enfrentamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues intento eso, ¿no? Y bueno, creo que esto sería un poco la introducción,
¿Queréis empezar ya a comentar lo que se os ocurra, lo que os preocupe? Bueno, Gabriel, yo creo que a los españoles y a los mallorquines, aunque me siento yo también un poco mallorquina, no les gustan los extremos, ni en cuestiones políticas ni en nada. Dentro de la sociedad que hay hoy en día se han perdido muchos valores, ¿no? Estamos todos de acuerdo. ¿Tú con qué sociedad te quedarías? ¿Con la de hace 50 años, con una represión que había, o con la sociedad que hay ahora, que es mucho más liberal y que más o menos no quieren ni represiones ni quieren ninguna sujeción de ningún tipo? Bueno, a ver, tengo que decir que a la sociedad no le gustan los extremos, pero a muchos sí les gusta Vox, porque por eso estoy yo, y esperemos que sean muchos más. Ya. En general, a mí tampoco me gustan los extremos, quiero decir, y no me considero para nada extremista, y creo que los que me conocen tampoco me ven como extremista, y quiero pensar que los que me van conociendo ahora en la actualidad política tampoco me ven como extremista. Yo lo que sí tengo son ideas claras, valores claros, que son los que refleja el libro, ¿no? Cristianismo y liberalismo. Y en ese sentido, pues a mí me gusta una sociedad liberal, desde luego. Yo lo que defiendo es la libertad. Y entonces, a ver, no hay una sociedad perfecta, ¿no? Yo creo que hemos avanzado en muchos campos, indudablemente, y por ejemplo en la libertad política. No te voy a defender tampoco la sociedad de hace 50 años, pero sí que es verdad que en la medida en que era una sociedad más católica, también creo que hay puntos en los que antiguamente estábamos mejor que ahora. Pero evidentemente para la sociedad ideal tendríamos que coger cosas de una y de otra, ¿no? Sí, sin extremismos. Yo lo que creo es que defender algunos puntos de vista que eran pacíficos hace unos años, casi que se descartan, eso no puede ser extremista. Por poner un ejemplo de actualidad, bueno, y ya entro en una cuestión controvertida, pero bueno, que pueda haber colegios de niños y de niñas separados, como ha habido toda la vida. A mí eso me parece defender la libertad, que pueda haber, o sea, en muchos aspectos hemos perdido libertad. Por ejemplo, en el aspecto económico ahora tenemos muchos más impuestos. En el plano de la libertad de expresión, pues ahora hay muchas cosas que casi no se pueden decir. A veces con razón, otras de un modo exagerado, pues según lo que digas, ¿no? La corrección política, pues casi que te cancelan, ¿no? Se habla de la cancelación, ¿no? Es cancelar civilmente a una persona, y en muchos casos de una manera exagerada, ¿no? Entonces, bueno, en unas cosas se ha ganado libertad y en otras se ha perdido. Yo, de todas formas, la libertad que defiendo va siempre unida a la responsabilidad. O sea, no puede haber libertad sin responsabilidad. Esto lo explica muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica, que cuando yo me acerqué en 2013 a examinar, pues eso, la compatibilidad con el liberalismo, ¿no? Me llamó la atención que reservaba una importancia esencial al tema de la libertad, ¿no? Al libre albedrío. Eso es central, y es que en la doctrina católica está ahí, ¿no? En fin, bueno, no sé si me he extendido. Sí, me has contestado perfectamente. Muy bien. Gracias. Muy bien. A ver, mi pregunta es muy sencilla. ¿Has perdido muchas amistades por estar en el partido que estás y elegir la carrera que has elegido ahora? Yo diría que no. Sí que he tenido muchas discusiones, pero bueno, al final los que son amigos no se van tan fácilmente, ¿no? Yo creo que, bueno, y tuve más discusiones antes de entrar en Vox. Yo creo, a raíz del 1 de octubre en Cataluña, aquello fue muy divisivo. O sea, yo creo que desgraciadamente hemos tenido últimamente muchas cuestiones muy divisivas que han ido saliendo en la sociedad una tras otra. Primero, el 1 de octubre del 17, ¿no? Y ahí, sobre todo en Cataluña, pero también aquí, bueno, en toda España, pero aquí nos afectó mucho. Y claro, yo de Madrid pues tengo grupos del Instituto de Empresa, donde había catalanes, incluso en mi grupo del colegio de aquí, pues hubo mucha discusión y desgraciadamente hubo gente que se peleó
por este motivo, pero tengo que decir que yo creo que no me he peleado con nadie. O sea, he sido capaz de separar, vale, no estamos de acuerdo en este punto, pero pues hablamos de otros, ¿no? Luego llegó el tema del coronavirus también, y aquello fue muy divisivo. El tema de las vacunas, que ahí hablé mucho con Joan Pons de este tema. Con las vacunas yo creo que se exageró un poco, ¿no? Se llegó al extremo de decir a las familias no le invites a la cena de Navidad, no sé, todo aquello, ¿no? Fue un poco exagerado. Luego, afortunadamente, pues ya ha pasado un poco, ¿no? Luego también lo de Ucrania también generó, o sea, han sido una cuestión tras otra, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que acostumbrar a no estar de acuerdo en todo, porque es imposible estar de acuerdo en todo con nadie, y si estás de acuerdo en todo es muy aburrido, ¿no? Casi que no tienes. A mí me gusta intercambiar impresiones y de hecho quedar para debatir, pero con tranquilidad, ¿no? Sin enfadarse. No hay que llevarlo a lo personal. Hemos tenido aquí la oportunidad de asistir también a una charla, una tertulia, en la que ha asistido y está ahora presente una expresidenta del Parlament Balear. Entonces, tú estás aquí ahora en funciones de presidente del Parlament Balear. Siendo que la actividad del presidente, y entiendo que de la Cámara, una actividad reglada, ¿me podías decir por qué tiene tanta importancia y por qué la gente se pega por el puesto? Y si acaso tienes alguna consulta que hacer, también aquí tienes a la ex, que te puede dar algunos consejos. Alguno me ha dado ya. Bueno, la gente se pega. Supongo que sí, que se pega. En mi caso yo no me pegué por el puesto porque me sorprendieron al ofrecérmelo e incluso intenté rechazarlo. Porque me pillaron de improviso y no me lo esperaba para nada. Bueno, está arreglado, pero como todo, la regla hay que interpretarla y hay que aplicarla al caso concreto. Entonces, y ya me ha pasado a mí y me han criticado por no saberme el reglamento, y no es que no me lo sepa, es que luego hay que aplicarlo al caso concreto. Y por ejemplo, la parte de la disciplina en los plenos, pues está llena de lo que los abogados llamamos conceptos jurídicos indeterminados, que, por ejemplo, no se permiten las expresiones que van contra el decoro de la Cámara. Claro, ¿qué va contra el decoro de la Cámara? Entonces, pues depende de las circunstancias y depende del criterio de cada uno, ¿no? Entonces hay detalles pues que hay que ir concretando. Y luego pues hay funciones que corresponden al presidente y decisiones que tomar. Por ejemplo, el orden del día. Luego cuestiones de personal del Parlamento, en fin, muchos temas, ¿no? Pero bueno, sí que si uno procura seguir el reglamento y hacer bien el trabajo, pues hay muchas cuestiones que se resuelven solas, ¿no? Bueno, ya que has dicho esto, pues yo recuerdo en prensa que se te criticó mucho el que le cortaras el turno de intervención de la presidenta del Govern, y también recuerdo que por el mismo motivo se te recriminó algo parecido cuando distes la voz por una alusión que hizo a la relación de un partido con los de Bildu, y no luego en el turno de alusiones no le distes la palabra después de que había habido 4 alusiones. ¿Nos puedes explicar un poco cómo fue aquello? Sí, aquello es lo más sonado de momento de mi labor, ¿no? Bueno, lo que pasó fue que la presidenta del Govern mostró una foto, ¿no? Bueno, porque, a ver, vamos a retroceder más. Le preguntaron que quiénes eran sus socios, atacando al PP por aliarse con Vox, digamos, ¿no? Entonces ella, para defenderse, sacó una foto de Carles Puigdemont y sacó una foto de Josu Ternera, ¿no? Para decir, ¿y quiénes son los socios del PSOE? Que ahora, como estamos viendo, pues en Madrid está buscando aliarse o reeditar su alianza con los separatistas, incluyendo a los antiguos terroristas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquello, el mostrar esa foto, pues generó mucha algarabía, ¿no? Un desorden, y bueno, y me pidieron que decidiera, ¿no? Digamos, el portavoz del PSIP se dirigió a mí para, bueno, pues buscando un poco de protección, ¿no? Entonces, bueno,
A mí me pareció que no debía llamarla al orden, porque no me pareció algo contrario al decoro de la Cámara, porque es una cuestión de debate político que está ahora en la palestra, ¿no? Es un hecho que Sánchez hoy mismo se ha hecho la foto con la representante de Bildu, ¿no? Sí, sí. Entonces es un hecho que está ahí y que se debe poder comentar en el Parlamento. Por tanto, no procedía llamarla al orden a la presidenta. Pero sí que me pareció que era una acusación grave contra el PSIP-PSOE, ¿no? Era una acusación grave, o sea, les estaba acusando indirectamente de aliarse con terroristas o con ex-terroristas, digámoslo como queramos, ¿no? Entonces me pareció oportuno darle un turno de palabra al portavoz del PSIP para que contestara esa acusación. Para que se defendiera. Y ahí entramos en esa aplicación, claro, en ese criterio, claro, porque luego, aparte de la letra del reglamento, están los usos y costumbres de la Cámara, que yo, claro, todavía no conozco porque yo no he sido diputado, ¿no? Y lo que vi es que conceder un turno de palabra extra a un grupo, o sea, salirse de lo previsto, genera muchos problemas, ¿no? Bueno, pero le di la palabra. ¿Y qué pasó? Que luego el PP me pidió la palabra, también por alusiones. ¿Pero cuáles fueron esas presuntas alusiones? El señor Negueruela dijo que le parecía indigno esa acusación, ¿no? No me pareció, lo consulté con el letrado de la Cámara, el letrado mayor, y no nos pareció que procediera. Aún así, yo le pregunté a la señora Proens si quería retirar esas palabras, porque si ella voluntariamente quería retirarlas, yo no tenía nada que decir. Luego yo le dije que a mí tampoco me parecía procedente retirarlas, ¿eh? Pero yo le di la palabra por si quería retirarlas. Y ella aprovechó la ocasión y empezó a hablar, y yo la dejé hablar bastante tiempo. Y le dieron un aplauso muy prolongado y luego ya intenté cortar. O sea, no es que le retirara el turno de palabra, porque no lo tenía. Prácticamente se le acabó a ella. Claro, le dieron una salva de aplausos tan prolongada que yo ya intenté cortar y seguir con el orden del día, y poner fin a la controversia. Pero es que así queda más claro. Hola, buenas tardes. Me llamo Bartolomé Juliá. Durante estas últimas semanas ha habido una cantidad de personas que digamos irregulares que están llegando aquí a Baleares en general, y desde el ámbito político, desde el ámbito de la perspectiva de alguna solución o alguna manera de arreglar esto, es una pregunta que te quería hacer, a ver, desde la óptica vuestra, a ver cómo se puede organizar esto. Vale. A ver, desde la óptica nuestra, del partido, yo no quiero hablar mucho en nombre del partido porque tampoco, no debo, pero bueno, al final Vox lo que defiende es el cumplimiento de la legalidad, ¿no? Hay unas leyes, entrar legalmente es muy complicado. Yo como abogado, bueno, he visto los trámites alguna vez, hace falta un contrato, es complicadísimo. Entonces, bueno, pues ya que hay las normas, que se cumplan, ¿no? O si no, que se cambien, pero bueno. Yo, como lo veo personalmente, y no, digamos, a ver, como católico, bueno, sabéis que el otro día habló el Papa Francisco sobre esta cuestión, también, bueno, me tocó ir a las fiestas de Binisalem y el obispo hizo una homilía a este respecto. Como católico yo creo que hay que intentar ayudar a todo el mundo, por supuesto. Una vez que uno está en medio del mar, pues no se le puede abandonar a su suerte, por supuesto. Pero también es verdad que no podemos acoger aquí a toda la población africana, que además se está explotando, y en cambio en Europa nos estamos encogiendo, en África en cambio está explotando la demografía. Entonces hay que buscar una solución en origen, y enlazando con el libro, yo como liberal creo que la solución está en facilitar que esos países se desarrollen, y no creo que la ayuda oficial al desarrollo sea la mejor forma, porque llevan décadas con ayuda oficial al desarrollo. Yo tengo un amigo que se llama José Ramón Ferrandis, que es del Centro Diego de Covarrubias, que se encarga de estudiar el cristianismo y la economía de mercado.
y él ha trabajado, ha sido técnico de comercio exterior, ha estado en las embajadas de Estados Unidos, Rusia, tal, por todo el mundo. Tiene un libro escrito sobre esto, ¿no? Y critica la ayuda al desarrollo porque, claro, muchos regímenes de estos son corruptos y esa ayuda se pierde, ¿no? O se emplea para las guerras o para lo que sea, ¿no? Para el dictador de turno. Claro, yo como liberal creo que la forma de ayudarles es el comercio libre. Que muchas veces se habla de comercio libre y, por ejemplo, se habla de los tratados de comercio libre, se les llaman así, ¿no? Pero son unos tochos que regulan el comercio, o sea, no es libre, está todo reguladísimo, ¿no? Es un tema muy complicado y que habría que hacer gradualmente, ¿no? Porque, por ejemplo, la PAC, la Política Agraria Común de la Unión Europea, ¿no? Ahí se destina gran parte creo que casi la mitad del presupuesto de la Unión Europea va a subvencionar a nuestros agricultores, ¿no? Y evidentemente hay que ayudar a nuestros agricultores, o sea, no se les puede dejar que quiebren, pero tampoco se puede perjudicar a los agricultores de África, por ejemplo, ¿no? O sea, la forma en que un país se desarrolla es, al principio, mediante el sector primario, ¿no? Luego, a medida que va creciendo, pues empieza a tener el sector secundario, ¿no? La industria. Pero hay que dejarles que se vayan desarrollando por el mismo proceso que ha atravesado Occidente, ¿no? Porque todos los países que han llegado a desarrollarse económicamente han pasado por ese proceso, ¿no? Todos. Entonces hay que facilitar ese proceso. Y eso hay que hacerlo gradualmente y hay que hacerlo con, pues, buena voluntad, ¿no? Que pues a veces miramos mucho por lo nuestro y nos da igual perjudicar a los demás, ¿no? Pero, o sea, no me fijaría solo en ese proceso de esos viajes. Que hoy, por ejemplo, leía una carta, no sé si era en el ABC o en el Última Hora, de un capitán de navío que decía que en Canarias, claro, los cayucos vienen de muy lejos y que seguro que los arrastran y los sueltan frente a la costa, ¿no? Y que sería muy fácil con un despliegue impedir eso, porque claro, luego hay mafias, ¿no? Pues eso hay que impedirlo, pero al mismo tiempo eso hay que crear las condiciones para que no tengan que salir de allí, ¿no? Y luego hay otra cosa, que es que aquí nos estamos encogiendo demográficamente. Claro, aquí los inmigrantes que llegan necesitan ayuda al principio. Porque, claro, hay algunos que dicen, no, es que vienen a pagarnos las pensiones, vienen a desarrollarnos. No, al principio ellos consumen fondos públicos, no aportan, consumen. Entonces, para poder acoger más gente aquí, tenemos que ser más gente aquí. Y sin embargo, la demografía de aquí da pena verla. O sea, estamos ya en un proceso que yo no sé si tiene vuelta atrás, porque llevamos muchas décadas ya que la natalidad cae en picado. Y no solo en España, en todos los países desarrollados, pero hay que tratar ese problema. Lo primero es ponerlo en el tapete, ¿no? Porque es casi, yo creo que la mayoría de la población ni es consciente de que existe ese problema, que ahora cada generación es casi la mitad que la precedente. O sea, vamos a la extinción. Entonces, difícilmente vamos a poder ayudar a nadie si nosotros mismos nos dirigimos a la extinción. Gracias. Así es, así es. Así es. Esto es difícil de aplaudir, pero es... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo antiguamente confiaba mucho con los políticos, pero ahora no confío nada en absoluto. La razón es la siguiente. El pueblo necesita muchas cosas. El pueblo confiaba siempre con los políticos para que les solucionase los problemas o les dieran lo que normalmente necesitan para poder subsistir y vivir. Entonces nos hemos dado cuenta que desde que han entrado los políticos, en vez de ir a mejor, hemos ido a peor. Sin embargo, ha habido políticos que han querido ser honestos y rectos, y sin embargo los mismos que han estado en el poder no se lo han permitido. ¿Por qué razón está pasando esto? Sí, bueno, es uno de los problemas de la democracia, ¿no? No pasa solo en la democracia, porque pasa también en las empresas, que se habla del problema de la agencia. O sea, tú pones a un directivo, pero en las grandes empresas los dueños son los accionistas y a veces ponen a un directivo que mira por sus propios intereses y no por los del accionista, ¿no? Y aquí pasa algo parecido, claro. ¿Qué hace falta? Pues hace falta gente con vocación de servicio,
¿no? Que vaya a servir y no a servirse. Yo salí un poco cansado también de otros partidos donde veía, pues eso, luchas, puñaladas, discusiones, mucho ego, ansia de poder. Esto me recuerda a lo que decía Tolkien, el escritor, que decía que nadie es más apto para el poder que aquel que lo desea, porque el que lo desea, pues al final luego no quiere soltarlo, ¿no? Y estamos viendo algún ejemplo actualmente, me viene a la cabeza. Bueno, yo tengo que decir que yo no quería el poder, y además, bueno, ya he dicho, a mí cuando me ofrecieron el cargo lo rechacé, aunque, bueno, luego enseguida, a ver, yo he entrado, yo digo, soy católico y soy católico convencido, ¿no? Y yo he entrado por servir a Dios, primero por servir a Dios, por servir a España, podemos decir, en un peldaño inferior, y luego por mi familia también, por mis hijos, ¿no? Y con vocación de servicio. Me animé a entrar a Vox porque vi que hay mucho idealismo también, ¿no? Aunque no digo que todo el mundo sea idealista, pero sí hay más idealismo, ¿no? Es un partido más reciente y creo que no hay tantos vicios, ¿no? Yo lo que creo es que para curar un poco ese mal de la democracia, lo que tenemos que huir es un poco del forofismo, ¿no? No, yo soy de tal partido, ¿no? Como si fuera un equipo de fútbol. Yo soy de este y me da igual lo que haga, que yo lo sigo apoyando, ¿no? Y lo que yo ya digo, yo he pasado, en pocos años he pasado por 3 partidos políticos, ¿no? Porque empecé por el PELIP, el Partido de la Libertad Individual, luego pasé por Ciudadanos, que hubo un momento que fue la única alternativa al PP, ¿no? Cuando muchos consideramos que el PP no había llevado bien la crisis de Cataluña, ¿no? Y pasé por Ciudadanos y al final, después de un espacio de tiempo de activismo civil, en Sociedad Civil Balear, pues he acabado en Vox, ¿no? Y bueno, creo que lo dije al principio de mi nombramiento también, que cuando vea que Vox ya no responde a los principios, o sea, mis principios están aquí, ¿no? Están escritos desde 2015 por lo menos. Son cristianismo y liberalismo. Cuando vea que Vox ya no responde a esos principios, pues me iré. Y creo que si todos hiciéramos lo mismo rápido, pues podríamos sanar muchos de esos males que dices, ¿no? Luego, porque en los partidos pues se crea una estructura, ¿no? Y se crean unas inercias. Muchos han escrito de que hay como una especie de proceso de selección inversa, ¿no? Donde los malos tienden a subir y los buenos tienden a salir, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que mientras un partido sea útil, pues tenemos que apoyarlo, y cuando deje de ser útil tenemos que dejar de apoyarlo y propiciar que se creen otros, ¿no? Y si somos rápidos en esos cambios y fluidos, pues aunque tengamos ideas distintas, la cosa funcionará mejor, que no si prolongamos estructuras que arrastran vicios, ¿no? Creo. Me preguntan sobre partitocracia y democracia, y bueno, tiene relación con lo que comentábamos ahora de los vicios que arrastran los partidos, ¿no? Y es verdad que en España eso es exagerado, el poder que tienen los partidos, ¿no? O las estructuras de los partidos, claro, tiene que ver con las listas cerradas, y a veces se proponen sistemas alternativos. Por ejemplo, tenemos el inglés, ¿no? De distritos uninominales, ¿no? Que cada barrio, digamos, tendría su representante con nombre y apellidos. ¿Qué pasa ahí? Que entonces las opciones minoritarias se quedan fuera, ¿no? Porque esto pasa un poco también en Estados Unidos. Al final el mayoritario, ¿no? O sea, ahí se tiende un poco al bipartidismo, ¿no? Porque los demás no tienen opciones. Entonces, no lo sé, a lo mejor una combinación, también a veces se habla de una combinación, de que haya un número de diputados que se elijan proporcionalmente y otro número de diputados por distritos uninominales. Entonces, yo creo que eso es interesante, y sobre todo avanzar en la separación de poderes, que es algo de lo que vamos muy cojos, pero creo que todos, hay profesores, por ejemplo, yo leo a Dalmacio Negro, que bueno, querría leerle más, también tiene que ver con el Centro Diego de Covarrubias, es una persona que sabe mucho de derecho político, y creo que deberíamos avanzar en la separación de poderes, pero es que, stricto sensu,
Él solo habla de que en Estados Unidos hay cierta separación de poderes, porque, claro, para eso necesitas elecciones distintas para el presidente y para las cámaras. Entonces, claro, esto sería ya una reforma constitucional y es muy complicado, pero yo creo que sería deseable, sí. Bueno, según he escuchado, entonces se ve que las personas están votando y porque tienen una idea determinada y votan siempre al mismo o al que le conviene. Pero, ¿por qué ha llegado a este extremo? Ese señor cuando vota por su beneficio. Es decir, que estoy viendo que hoy en día los políticos están comprando votos y para solucionar esto hay que cambiar el chip de todo el pueblo. Y eso no se cambia en un día. Es empezar desde los colegios, empezar una estructura totalmente distinta de la que ha habido hasta ahora, o a lo mejor ha habido gente que ha querido enseñar como toca y sin embargo no se lo han permitido. ¿Por qué razón está pasando esto? Y si efectivamente hay solución, ¿cuándo veremos las ventajas o los pros y los contras, los que ahora estamos viviendo? Tienes toda la razón. Al votar no deberíamos votar en los intereses particulares, sino en el bien común. ¿Qué modelo de sociedad queremos y quién nos acerca más a eso? No si me dan esta ayudita o esta cosa que yo deseo o quién mira por mi sector, ¿no? Deberíamos mirar el conjunto. Desgraciadamente eso solo se puede conseguir a través de un cambio cultural que es muy difícil, pero bueno, que todos tenemos que impulsar en la medida que podemos. Yo creo que ese cambio también está vinculado al cristianismo, porque la Iglesia nos invita a mirar por el bien común y a pensar en los demás como en uno mismo, ¿no? O más que en uno mismo. Y ese es un poco el cambio que necesitamos, ¿no? Cada uno tiene que hacer lo que pueda para impulsarlo. Para mí se han perdido los valores, No tenemos ni el respeto, ni tenemos la educación, ni queremos tenerla. Las redes sociales nos han pervertido a todos. Y hay estas discusiones que tú aludías hace un momentito, que es cierto, que parece que estamos batallando más para nuestro ego propio que para el ciudadano, que es a quien nos debemos o a quien se deben los políticos. La solución la ves realmente en la enseñanza, en encauzarla desde un principio correctamente, inculcar estos valores que nos faltan, que vienen de muy atrás, tienen la base en el cristianismo, y el cristianismo no nació el siglo cero, el siglo I con Cristo, Jesús de Nazaret, ya existía, pero existían estos valores. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la verdad que existían de antes esos valores que ya existen en el Antiguo Testamento, por ejemplo, y en otras culturas, porque al final los valores son los mismos, lo único que Jesús los lleva, los eleva y les da un valor sobrenatural, ¿no? Pero claro, desde una perspectiva católica, esos valores nunca van a llegar a estar completamente implantados, por entonces estaríamos en el cielo, ¿no? O sea, eso se conseguirá en la otra vida, pero aquí lo que tenemos que hacer es luchar en la medida que podamos por impulsar esos valores, ¿no? Y por sembrarlos. Y yo lo que creo es que sí, en ese campo se ha retrocedido mucho en la enseñanza. A ver, yo sin entrar demasiado en polémicas, yo creo que es un comentario muy extendido entre nuestros mayores. Yo estoy cansado de oírlo, que la enseñanza de nuestros padres era mucho mejor que la de ahora. Yo estoy bastante de acuerdo. A ver, nada es perfecto, seguro, en muchas cuestiones hemos avanzado muchísimo, pero en otras hemos retrocedido. Y por ejemplo, en Sociedad Civil Balear hicimos un estudio sobre los libros de texto de colegios que representaban el 80% de Baleares, y encontramos pues que estaban
completamente impregnados de valores que yo no comparto, ¿no? Y que, bueno, es que esto va a ser un tema muy polémico y tampoco voy a entrar, ¿no? Pero Otro día entraremos. bueno, que en la enseñanza hay unos determinados valores, ¿no? Yo como liberal sí que estoy por eso, por la libertad, ¿no? Y que se permita, o sea, lo primero es que los colegios que impulsan esos valores, pues que se les permita continuar enseñándolos. Cosa que ahora, bueno, está cada día más en entredicho, ¿no? Entonces, primero, defender la libertad de enseñanza, la libertad de expresión, la libertad de cátedra. Y luego impulsar esos valores en la vida privada, ¿no? Y también en la medida que podamos en la pública. Bueno, yo desde luego estoy comprometido con eso, pero ya te digo que creo que la solución perfecta no la vamos a encontrar. Luego, es verdad que las nuevas tecnologías también son un reto nuevo, tampoco hay que demonizarlas porque también tienen cosas buenas. Yo he hecho muchos amigos gracias a las nuevas tecnologías, he encontrado a los del Centro Diego de Covarrubias, sobre cristianismo y economía de mercado, a los de Queremos, bueno, muchos grupos en los que estoy, ¿no? Que compartimos ideas, han sido gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Y es como todo, depende del uso que cada uno les dé. Entonces tenemos que concienciarnos y tenemos que intentar enseñar a los jóvenes a utilizarlas con prudencia, cosa que es muy difícil y yo lo vivo en casa con mis hijos. Pero bueno, yo mismo lo he sufrido porque ya cuando yo era joven ya había videojuegos, ahora es más, ¿no? Y es peor. Pero gracias a Dios hay muchos movimientos y se está creando una concienciación social. Por ejemplo, el tema de la pornografía ahora ya no es algo de derechas, ¿no? Sino que también las izquierdas son conscientes de que es un problema que hay que abordar, ¿no? Yo creo que al final es algo que se critica eso en el liberalismo muchas veces, que es que se transmite un excesivo egoísmo a la persona, ¿no? Una preocupación por el yo, ¿no? Eso, bueno, para mí no es el liberalismo, es otra cosa y hay que combatirla, ¿no? Eso desde luego es contrario al cristianismo. El cristianismo es salir de uno mismo, ¿no? Salir a encontrarse con los demás. Y eso enlaza con las maquinitas. En las maquinitas, en los videojuegos, uno no se encuentra con los demás, ¿no? Bueno, a veces sí, pero como medio de contacto, ¿no? Pero luego hay que encontrarse cara a cara, porque las máquinas no sustituyen eso, ¿no? Y al contrario, hay el peligro de encerrarse en uno mismo. Pero y al margen de las máquinas también hay ese peligro de encerrarse en uno mismo, ¿no? Y, por ejemplo, la preocupación por el cuerpo. Hay una preocupación excesiva por el cuerpo que se impulsa en la publicidad, en todos lados, ¿no? Yo creo que también ahí contribuye una banalización de la sexualidad, ¿no? Que es una superficialidad y la edad de iniciación al sexo se ha ido bajando y yo creo que los niños no están preparados y o sea, está bien, la educación sexual, bien, pues hay que darla. Yo no me opongo a la educación sexual, lo que no hay que incentivar la promiscuidad temprana, ¿no? Que es lo que me temo que se está haciendo en algunos. Yo me temo que se está haciendo y creo que eso no es bueno y que eso desestabiliza a los jóvenes y genera muchos problemas, ¿no? En fin, hay muchos problemas y bueno, pues yo creo que también a través del activismo social, porque a ver, también es muy liberal decir que no todos los problemas están en la política. O sea, los políticos podemos hacer muchas cosas, pero no todas, y hay cosas que dependen de la sociedad, porque también los políticos tienden a hacer lo que ven que les da votos, ¿no? Entonces, pues a través del activismo social también se pueden cambiar muchas cosas. Cada uno en la medida que pueda, pues puede promover esos valores positivos, ¿no? Pero se podía hablar largo y tendido del tema. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el Bar Cristal y quiero agradecer a la propiedad y a nuestro patrocinador la posibilidad que nos dan de poder realizar esas tertulias. También quiero dar las gracias a la anterior presidenta del Parlamento y al actual presidente del Parlamento Balear, Gabriel Lesén, porque gracias a ellos nos han abierto un sinfín de posibilidades
nos han abierto un poco la mente, gracias a su sinceridad, a su atrevimiento y a su claridad de ideas a la hora de decirnos por dónde deberíamos ir como sociedad civil si queremos tener una sociedad más justa, una sociedad más humana, una sociedad más para todos los ciudadanos.